ustedes lo saben, José Mujica llegó a la presidencia luego de las elecciones del año 2009, 2009, donde la fórmula que conformó con Danilo Astori se impuso a la del Partido Nacional, que integraban en aquel momento Luis Alberto Lacalle Herrera y Jorge Larrañaga. Esto fue en la segunda vuelta del 22 de noviembre. Llevar a Mujica a la presidencia requirió una transformación estética y discursiva que ayudara a llegar a los votantes que lo miraban con recelo por su pasado. En ese trabajo, en todo ese proceso, estuvo el publicista Francisco Bernaza, asesor en comunicación de José Mujica en la campaña de 2009. Bernaza, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bernaza, ¿usted personalmente cuándo lo conoce a Mujica? Yo lo conozco a Mujica en febrero del 2009, cuando el MPP empieza a preparar la candidatura de Mujica. Se confirma que Mujica va, porque fue un proceso discutido, no era un candidato natural, más bien era un candidato intruso que intervino en un proceso que parecía que iba derecho, que era el proceso de Tabaré a Astori, con la bendición expresa de Tabaré. Su candidato era Astori. Y en ese proceso, que parecía que iba sin problemas, aparece Pepe, que dice: yo quiero ser candidato. Incluso en el Frente tratan de convencerlo de que no tiene las cualidades para ser candidato, que es un tipo de mucho encanto, de mucho atractivo para ciertas cosas, pero que no es un presidenciable. Y allá fueron cuando son las internas, junio. Fueron a las internas de junio en una interna relativamente dura, porque era algo así como el cotejo de dos modelos diferentes. Muy diferentes. Estaba Danilo con buenos antecedentes de ministro de Economía, la bendición de Tabaré Vázquez y su prestancia, ¿no? Danilo era uno de los tipos más elegantes del escenario político uruguayo, versus Pepe, que estaba en su etapa máxima de el estilo de libertad absoluta en todas las direcciones, ¿no? ¿Verdad? Con el vocabulario infringiendo normas habituales, yendo más allá, con los vestuarios por cualquier lado, y con el lenguaje, digamos, también un lenguaje de ruptura y de pocos límites. Entonces eran dos figuras muy distintas. La interna fue bastante dura, porque Danilo y su gente visualizaron con claridad cuáles eran las costillas flacas de Pepe, y allí pegaron, ¿verdad? Con mucha explicitud dijeron que Pepe no tenía formación, que Pepe no era presentable, que Pepe dileaba, agarraban cada cosa que Pepe podía decir extravagante, como por ejemplo referirse a lo que eran las tribus africanas que no trabajaban, ¿verdad? Y entonces Vázquez llegó a decir: dice muchas estupideces. No recuerdo si fue en ese momento, pero fue después de la salida de Pepe Coloquia, si no me equivoco. Vázquez dijo la frase de Mujica: dice muchas estupideces. Hablaba más fuerte. Que Tabaré Vázquez llegó a decir la frase: Mujica dice muchas estupideces. Claro, eso fue además un evento posterior, y ahí estamos en campaña nacional, digamos. Me entrevero ahí un poco con el orden de los hechos, pero lo cierto es que hubo tensión, fue fuerte la interna. Te termino de decir eso. Pepe, que digamos era sinuoso en sus discursos, que empezaban un tema y terminaban en cualquier otro, por ejemplo, terminaba, porque le gustaba la antropología, en lo barata que tenían en materia de esfuerzo las tribus africanas que vivían de la caza y de la pesca, de recolectores y cazadores. Y desde el sector de Astori, digo, eso
jugaron con eso semanas, como diciendo, este tipo está fuera de la realidad, el mundo va en otras direcciones, ¿verdad? Bueno, y así sucesivamente. Y entonces ahí el trabajo hacer en esos primeros momentos cuando le dicen, bueno, este es el candidato sobre el que hay que trabajar, ¿cuál era? Y yo te diría, ya que estábamos por ahí, lo que ya se visualizaba en la interna. Es decir, se visualizaba este contraste con Danilo, lo que le daba mucha claridad, pero porque Pepe tenía ingredientes en algún sentido contrarios y sobre todo extravagantes, ¿verdad? No parecía un presidenciable, no parecía un tipo en el que uno se pudiera imaginar que iba a un evento internacional con esa pinta de, ¿verdad? Esa manera, yo diría, militante de vestirse de cualquier manera, de a veces exagerar y sobreactuarse y salir en las cámaras sin dientes, sin las prótesis de los dientes. Había que convencerlo de ponerse un traje, por ejemplo. Eso más adelante. Primero había que convencerlo, yo diría, como de tres cosas. El diagnóstico era, sos impresentable, por tanto hay que trabajar en lo impresentable. Sos sospechoso de radical, por tu historia, por más que tu pensamiento sea realmente muy distinto, y lo era, lo conversábamos. Entonces, sos impresentable y sos sospechoso radical y, bueno, alguna cosa más, todas en las mismas direcciones. Entonces, acá se requiere, para dar esta pelea por las clases medias, ahí hay una metáfora que yo utilicé que ha corrido un poco, que es futbolera. La de la etapa, ¿no? La del estadio, perdón, en la cual le decía, vos la Amsterdam la ganás, la América no tenés un voto, tu problema es la América, La Olímpica. la Olímpica, donde habitan las clases medias uruguayas, ¿no? Y bueno, ahí se empezó la tarea. Yo tengo una foto con Pepe con su primer campera clara. Estamos los dos en el vivero así, y yo estaba muy orgulloso porque habíamos conseguido que se pusiera esa campera que era... Además era clara, cosa que Pepe no tenía nada que no fuera negro y eso. Y ahí empiezan las pequeñas detalles que de a uno no importan nada y parecen frívolos, pero que en paquete tienen su incidencia, ¿no? Para mí esa era la primera foto en que Pepe salía mínimamente presentable, ¿no? Con una linda sonrisa, además. Y de ahí fue paso por paso, digamos. Yo diría que lo más complejo de todo eso no era cambiarle el aspecto, cosa que solo requería que él se diera. Esa foto. Esa foto que para mí es una foto muy querida, porque además elegimos, el fotógrafo era Urruzola, elegimos el vivero de Pepe como lugar. No para sacar esta foto, para sacar las fotos de Pepe que realmente se usaron, pero ya de campera clara y aspecto razonable, empezaba otro Pepe. Ese era un camino que tiene instancias, tironeos, negociaciones, progresos, retrocesos, ¿verdad? Pero Pepe entendió la teoría de la presentación, ¿no? Entendió la teoría de que en lo que estábamos haciendo la mayor parte del relato era visual, ¿verdad? Que no era conceptual de afuera, ¿no? No era que alguien dijera, Pepe sí tiene la capacidad de ser flexible y vestirse como las circunstancias requieran. Eso iba y venía, Pepe lo entendió, pero le costaba materializar los puntos. Un día que yo llegué a la chacra con 2 o 3 cosas, porque queríamos renovarle los actuarios, los vestuarios,
Y me agarra Lucía en la puerta y me dice, no te voy a dejar entrar más, no tengo más donde poner la ropa. Bueno, ese fue un proceso que se insinuó en las internas. Empezamos a trabajar sobre blanco, digamos, abandonamos la estética guerrera del MPP y que los rodeaban, rojos y negros, y con una cosa muy de estética anarquista. Pasamos a fondos claros, a una atmósfera blanco-celeste, vacerante. Y por ahí hicimos un camino largo que yo diría el de la estética y el de las señales que contenía la manera en que él se presentaba. Y sobre la sospecha de radicalismo, porque dijo que sobre las sospechas que él presentaba ante la ciudadanía de seguir siendo un radical o un guerrillero. Eso era la otra área más compleja en algún sentido, porque había allí para remover muchas cosas. Primero, ya que estábamos ahí, su idea de presentarse físicamente como un antisistema, con un discurso que había descendido en su agresividad, pero también un discurso antisistema. Pepe en ese sentido era muy variable, digamos, era realmente muy variable. Yo creo que él tenía en esas primeras etapas más en las palabras, yo diría, desordenadas que tenía en su cabeza, como el discurso previo, que era un discurso que había sido tercermundista y, ¿verdad?, digo, previsible en ese sentido, digo, América Latina, la patria grande, el imperio y todo. Pero que era un discurso que le venía del pasado y que no había reelaborado como discurso, pero así había transformado completamente su pensamiento. Digo, hablábamos horas con Pepe y jugábamos con los conceptos y las palabras. Y Pepe era un socialdemócrata moderado en su concepción del Estado que quería. Soñaba y soñábamos con las sociedades escandinavas, a caminar hacia ahí, digamos. Él tenía muy claro la explosión de los proyectos socialistas, la decadencia para él muy dolorosa de Cuba, lo tenía muy claro. Era un tipo muy distinto del que se podía percibir con más o menos precisión, ¿verdad? En el sentido, este tipo tiene un pensamiento así, pero se percibía en general en el paquete. ¿Y cuánto caso él? Porque uno piensa, Mujica, ingobernable. ¿Cuánto caso él hacía a todas tus propuestas? No, ahí Pepe funcionaba, si tenía confianza, y si no tenía confianza, no la tenía. Pero básicamente él tenía un gran empeño en ganar. Entonces, más o menos hizo todo lo que la teoría decía que en una de esas podía ganar, ¿sí? Más allá de sus apoyos incondicionales, que no requerían de esto. Más allá de la Ámsterdam, que le importaba nada, claro, ¿no? Ese Pepe, el Pepe original. Pero había otros sectores grandes y predominantes, y las encuestas nos bajaban debajo de Danilo Astori, poco, pero nos dábamos debajo de Danilo Astori. Pasamos la interna, usted decía ahí el foco en el enfrentamiento con Astori estaba puesto en su falta de formación o su falta de imagen presidencial, pero una vez pasada la interna empezó una película mucho más complicada porque ahí los ataques eran más fuertes y porque también había que surcir internamente lo que había pasado en la interna. Se demoró mucho en conformar la fórmula y además sale el libro de Alfredo García, Pepe Coloquios, que tuvo algunas repercusiones que generaban este episodio del cual hablaba Leo, ¿no? El presidente de la República, Tabaré Vázquez, diciendo que Mujica decía estupideces. Ahí como que se desataron una serie de incendios que había que atender también desde el punto de vista de la campaña. Sí, situados en dos momentos muy distintos. Desde mi punto de vista, el punto de inflexión de la campaña es cuando Danilo
derrotado y golpeado, porque sintió mucho ese fracaso, Danilo aceptó, después de negociar y a regañadientes, la... Inclusión en la... ahí está, ir en la fórmula con la bici. En ese momento nosotros tiramos al aire todas las cañitas voladoras que teníamos, ¿verdad? Porque era un paso que Danilo resolviera acompañar a Pepe, era un paso con un doble sentido. Primero, que retiraba sus peros, ¿verdad? Que habían sido muchos y claros durante la campaña de la interna. ¿Verdad? Aceptaba eso. Y sobre todo era enormemente valioso para decir que eso sí era una fórmula moderada y eso sí era una forma con, por lo menos por ahora, un gran componente de prestancia presidencial. Garantista. Garantista. Que garantizaba un desarrollo más o menos sereno, digamos, de la sociedad en esa etapa. La llegada de Astori fue, además, una pieza decisiva para el diseño de la publicidad. Un gobierno honrado, un país de primera. Sí, de un lado. Y por otro lado, toda la campaña corrió bajo bajo la firma de Mujica Astori. Todo cerraba con Mujica Astori. Todo. Todas las fotos salían Mujica y Astori. Nunca, por lo menos que en las cosas que yo tuve participación, se dijo Mujica presidente. Estaba prohibido. Absolutamente prohibido. Lo oficial era Mujica Astori, ni presidente, ni vicepresidente, ni nada. ¿Sí? Y bueno, eso fortaleció la fórmula, fue bastante también, yo diría, con roces y porque eran realmente muy difíciles. Vos a veces no conseguías, mientras Pepe estaba dispuesto a subirse un camión para ir a Cerro Largo, a hacer un acto a las 7 de la tarde, Danilo tenía sus tiempos, sus normas y sus cosas, y era complicado armar todo eso. De todas maneras, funcionó. La campaña llegó plenamente como Mujica Astori. Ahí estábamos viendo, ahí estábamos viendo justo la foto. Ahí tenés. Y te quería preguntar... Ahí tenés. Esta fue la foto original. Ahí está. Te quería preguntar... Mujica peinado, con lentes, ¿no? ¿Por qué tan peinado, con lentes, compartiendo con un par allí? Hay varias fotos de esas cosas. Esta foto también la sacamos en el estudio Ruzola y esta fue la primera aparición pública, yo diría, del diseño madre visual de y la abajo campaña. de la foto de Mujica decía Astori. Claro, y están cambiados el orden de los Ahí nombres. estaban cambiados, bueno, ni me acuerdo, no sé si fue un error, una parece a casualidad. propósito. Claro, Mujica y Astori están al revés. Bueno, claro, porque la fórmula era Mujica y Astori. Hay otra cosa que en este caso se percibe poco, que hicimos un regreso, yo te diría, radical y respetuoso a los elementos de identificación del Frente Amplio. Eso había ido degenerando en las etapas de encuentro progresista, ¿verdad? Sí. Y era una mezcla compleja de cosas. Digo, volvimos a la simplificación del Frente Amplio. Claro. La victoria de Tabaré Vázquez en la elección anterior había sido con Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría. Era eterno. Ahí se volvió al Frente exacto, Amplio como vería. Exacto. Ahí está. Y yo decía, bueno,
Y después, después de surcir todo eso, venía la campaña contra, la calle Herrera en el balotaje, pero digamos, antes estaban las nacionales, y ahí la cosa se empezaba también a poner más dura, porque ahí sí venían los señalamientos al radicalismo eventualmente que podía significar Mujica, entre otras series de consideraciones. Recuerdo en algún momento, no recuerdo bien en qué momento de la campaña fue, pero se llegó a hablar hasta de la higiene de Mujica. ¿De qué? De la higiene de Mujica en la campaña por parte de algunos de los candidatos. Sí. O sea, todo ese tipo de cosas aparecían ahí en medio de la campaña. Sí, ahí sobre el tema de, digamos, yo diría que casi se trabajó, por supuesto, en paralelo, pero casi en independiente desde el punto de vista de los objetivos. Por acá discurre un trabajo de la campaña cuyo objetivo es trabajar la presentabilidad, que es un concepto que puede ser medio ambiguo, pero que yo creo que todos sentimos con claridad, ¿verdad? Alguien se para arriba de un escenario y decimos, no, este tipo es presidenciable, este tipo no es presidenciable. Vos sos presidenciable, Leo no es presidenciable. Lamentablemente es así. Y así sucesivamente. Eso trabajaba por un carril, ¿verdad? Un carril que va y que casi culminó con la historia del traje, pero antes del traje, en un evento que hubo en el Palacio Legislativo, en que un grupo de intelectuales que rodeaban a Pepe, hicimos un acto solemne. Pepe leyó ahí un discurso por primera vez, no después, leyó un discurso y se puso un saco atorrante que tenía. Cuando habíamos hablado y él había bajado sus reparos porque él no se iba a disfrazar de nada y hacer otro tipo distinto al que era. Y bueno, las discusiones sobre eso que terminaron al final con una frase en que Pepe me dijo, bueno, no es una cuestión de principios. A lo cual yo dije, no es una cuestión de principios, aquí vamos. En el Palacio tenés que aparecer con un saco. Y dice, vamos a comprar un saco rápido. No, yo tengo un saco. De verdad. Bueno, y allí fue con su saco y por primera vez, medio desarmado, pero con saco. Y la prensa reaccionaba porque, Pepe era un tipo ruidoso, ¿verdad? Y estaba atento a lo que hacía Pepe. Pepe era muy atractivo para los medios, ¿verdad? Y A propósito. la idea es que, bueno, cada paso que Pepe daba hacia un aspecto civilizado, ¿verdad? Era materia de comentarios de los medios, ¿sí? Entonces por ahí discurría un carril hacia la presidencialidad. Y por otro lado, discurría un esfuerzo más complejo, por lo menos del lado profesional, que es operar sobre su imagen de líder político y de su ideología, ¿verdad? Que de alguna manera había que contradecir los antecedentes materiales e históricos y parte de su discurso que había aflojado mucho en el correr de los años, pero parte de su discurso. Sobre eso, el primer diagnóstico fue que el protagonista era Pepe. No bastaba que alguien de afuera o la publicidad afuera dijera, Pepe es un socialdemócrata, moderado, claro. etcétera. Tenía que Pepe protagonizar eso, ¿verdad? Entonces, ahí aparece, lo que se resolvió es avanzar en el discurso expreso, tomando ahora riesgos con la Amsterdam, digamos, ¿verdad? Porque todo fue en la dirección de sorprender. Yo diría que eso fue muy proactivo. ¿Y se acuerda alguna idea que se tirara así a propósito de eso? Fue una sucesión, digamos. Para eso inventamos el Pepe tal cual es, en donde Pepe en su estilo, entre los dos, armábamos una sucesión de notas apoyándonos en algún acontecimiento. Allí se logró que, por razones, invocando razones de formalidad, Pepe renunciara formalmente a la MPP,
para ser un candidato de todos. No lo era todavía, ¿no? No, sí lo era como candidato del Frente Amplio, pero un candidato de todos más allá del Frente Amplio. Empezamos con la secuencia de Pepe tal cual es, que yo diría que avanzó del número primero al número 14, creo yo, en una línea progresivamente más blanda de socialdemócrata y con cosas muy inequívocas, para decir, y muy sorprendentes en la boca de Pepe. Por ejemplo, uno de los Pepe tal cual es, su título era Adiós a la barra, me voy a la MPP. Renuncio al MPP, y después todo un desarrollo en que hablaba de eso, en que el Frente tenía una ideología más plural. Y así de todo. Yo me acuerdo cuando Talvi, en sus presentaciones regulares que hacía a empresarios, dijo que Pepe podía ser populista, que era la amenaza de un gobierno populista. Hicimos un blog, un blog tal cual es, cuyo título es Más populista será tu abuela, ¿no? Entre comillas, de Pepe, y un desarrollo en ese sentido, que los desarrollos de los textos tratábamos de que tuvieran todo el sabor de Pepe, ¿verdad? Pero con conceptos muy duros y definidos, y en definitiva un aire algo juguetón, ¿sí? Y bueno, con eso después hicimos una serie de comerciales en televisión en que Pepe decía claramente las mejores sociedades del mundo son las sociedades escandinavas, que llevan décadas de acumulación en la postura socialdemócrata. Y ahí se fue construyendo esa postura, ese Pepe socialdemócrata. Bernaza, le agradecemos un montón su tiempo aquí. Seguiríamos conversando un rato largo más, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo. Perfecto, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes